Esto es Dynamo. Yo soy Juanpa Medina, trabajo con ingeniería de datos y mi misión es acercarlos a tu vida cotidiana. La semana pasada vimos los conceptos de celda, referencia absoluta y referencia relativa. Hoy vamos a ver cómo se aplican estos conceptos en la construcción de otras fórmulas que nos van a permitir buscar datos. Así que sin más, vamos al computador. Vamos a ver la definición de rango. Un rango es el área comprendida entre dos celdas. Puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser un área rectangular. En el ejemplo que vamos a tener, vamos a seleccionar acá desde A1 hasta C8 y esto puede considerarse un rango. Ahora, nosotros podemos hacer referencias a cualquier rango a través de la barra de fórmulas y lo haremos a continuación. Seleccionemos un rango que sea solamente una fila, desde A2 hasta C2. Entonces, en otra celda cualquiera, en la barra de fórmulas yo puedo poner igual A2, que es mi origen, luego voy a poner dos puntos y voy a poner mi celda de destino, que será C2. De esta manera, al dar Enter, vamos a tener una copia exacta, una referencia, como lo vimos en el episodio anterior, de este rango. Si yo hago un cambio, ese cambio se va a ver reflejado en la referencia, como ya lo hemos visto antes. De la misma manera, se puede hacer una referencia a un rango de manera vertical, como si fuera una columna, y lo vamos a hacer a continuación. En lugar de estar apuntando que el final sea C2, vamos a ir un poco más abajo dentro de la columna A. Entonces vamos a poner que sea desde A2 hasta A20. Al dar Enter podemos ver que me trajo la columna. Si yo, por ejemplo, hago un cambio acá y pongo ese número 5 en la referencia pues también va a cambiar. Entonces, esa es la manera en la que tenemos para mostrar estos rangos. Ahora, si el rango fuera rectangular como en este caso, veamos que la tabla tiene 45 filas, yo voy a apuntar desde A1 hasta C45. Entonces, en la barra de fórmulas voy a escribir A2 a C45, doy Enter, y al dar Enter lo que va a suceder es que me va a traer toda esta tabla, una copia exacta de la tabla, cosa que si en el original cambia, en el destino pues también va a tener un cambio. Recordemos que es una buena práctica bloquear las celdas. En este caso vamos a aplicar F4 sobre la celda, tanto en el origen como en el final. Vamos a ver que aquí, tanto en el origen, fila y columna bloqueadas y en el final, fila y columna bloqueadas, para evitar cualquier comportamiento no deseado cuando hagamos alguna fórmula de arrastre, que vamos a hacerlas un poco más adelante. Ahora vamos a hablar de la fórmula índice, pero antes de eso quiero hacer dos observaciones. La primera es que las fórmulas siempre las voy a estar manejando en inglés porque mi versión de Excel es en inglés. No obstante, siempre voy a poner los nombres en español para que sepamos cómo usarlas. El uso es el mismo, solo va a cambiar el nombre. El segundo punto importante es que Excel, siempre que escribimos una fórmula, nos muestra aquí como unas pistas, como unas claves para escribir la fórmula correctamente. ¿Qué necesitamos? Y dentro de ella nos muestra cómo debemos separar cada uno de los parámetros. En mi caso, y dependiendo de la configuración de cada computador, se debe separar con punto y coma, como lo vemos en pantalla. En otros casos se debe separar en coma, pero ¿cómo hago para saber con cuál de los dos debo hacer la separación? Pues aquí en las claves que aparecen, ustedes ven que en pantalla él me dice que las separaciones están hechas por punto y coma. Si ustedes en su computador la tuvieran para hacerse en coma, allí les va a aparecer coma en lugar de punto y coma en estas claves, en estas pistas que da Excel para poder escribir la fórmula correctamente. Entonces, esto para aclararlo, para que ustedes puedan hacerlo en sus equipos. Bien, veamos ahora la definición de índice. El índice me permite obtener el valor de una celda que está dentro de un rango una vez que yo le dé su posición, sea su fila o su columna o las dos. Por ejemplo, acá tenemos este rango de columna. Le voy a preguntar cuál es el valor que tengo en la fila 10 de este rango. Entonces pongo mi rango, lo bloqueo, escribo el número 10 y al dar Enter tenemos el valor de M009, que es el que está en la fila 10 del rango. Y aquí es importante entender que una cosa es la fila del rango y otra cosa es la fila de Excel. Aquí coincidieron, pero veámoslo en otro ejemplo. Aquí voy a seleccionar desde B10 hasta B20. Entonces, aquí, lo que les decía, no podemos confundir y no nos podemos dejar llevar por los nombres de las filas. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a hacer un conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esas son las 10 filas de ese rango. Voy a buscar la fila 5. Aquí está la fila 5 de mi rango. Entonces espero que me traiga el M013 y eso es lo que acaba de hacer en este momento, traer el M013. Esto puede hacerse también a nivel de filas. En este caso voy a escribir que el índice en un rango que va a ser en este caso
desde A7 hasta C7 me diga cuál es el valor que tengo en la columna número 3. En este caso, A va a ser la 1, B va a ser la 2 y C va a ser la 3. Aquí vemos el valor que trae esa columna 3 de ese pequeño rango que yo puse allí. El índice también puede encontrarse en un área rectangular. Para eso tenemos que darle la posición de fila y de columna. Veamos en el ejemplo cómo funciona. Vamos a escribir índice, vamos a escoger un rango que va a ir desde A1 hasta C12 y allí le vamos a preguntar cuál es el valor que está en la fila 9 y en la columna 3. Para que entendamos cuál es el valor que tenemos que traer, vamos a hacer aquí un conteo muy rápido. Veamos que lo que queremos es apuntar a esta fila 9. Entonces veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la columna 3, 1, 2 y 3 en este caso es esto que tenemos en C9. Nos va a traer este valor y tal cual es el que llegó ahí. Si yo, por ejemplo, hago un cambio, obviamente va a hacerse el cambio en la referencia, como ya sabemos que funcionan, y de esta manera podemos también traer índice para este dato. Entonces veamos que aquí índice obtiene el rango, obtiene la fila y obtiene la columna, en este caso en el que es rectangular. De esta manera entonces es como funciona esta fórmula de índice. Vamos a ver ahora la fórmula de coincidir, que es un poco parecida. En este caso no vamos a traer el valor, sino vamos a preguntar en qué posición está un valor. Entonces para esto yo aquí tengo dos ejemplos. Son básicamente la misma cadena de texto, pero vamos a ver que funcionan de la misma manera. Bien, vamos a escribir acá entonces match o coincidir en español. Lo primero que me va a preguntar es qué estoy buscando. Aquí puedo poner el texto de lo que estoy buscando entre comillas, en este caso sería M020, o puedo apuntar a una celda que contenga lo que necesito como en una referencia. Voy a usar la referencia en este caso, voy a apuntar a E2, no necesito bloquearla. Luego punto y coma. Luego, ¿en dónde voy a buscar esto? La columna que tiene esto es la columna B. Puedo usar toda la columna o un fragmento de ella. Para este caso voy a escoger el rango entre B12 y B24. Y luego mi tercer parámetro siempre será 0. Entonces vamos a escribir aquí 0, vamos a dar enter y él me va a decir en qué posición está y vamos a ver cómo funciona esto. Veamos que el rango iba desde acá, entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y vemos que en la fila 10 del rango es en donde está ese valor. Entonces en este caso así es como funciona esta fórmula de coincidir. Si por ejemplo yo escogiera todo el rango, obviamente él me va a cambiar la posición y en este caso me va a decir que este valor está en la fila 21, que coincide con la fila 21 del libro. Si yo hago lo mismo con el valor de abajo que está en minúsculas, entonces lo selecciono a través de la referencia, voy a coger un rango un poco más pequeño, entonces en este caso el bloqueo el rango, por supuesto, y él me va a decir que está en la fila 3 de ese rango que yo escogí. Entonces, de esta manera vemos que no importa si el término o el texto que estoy buscando está en mayúsculas o en minúsculas, Excel me va a devolver a mí esa posición. Esto lo podemos hacer también en función de filas, como ya lo habíamos visto. Entonces, para hacerlo en función de filas, veamos cómo podría funcionar. Tomemos esta, vamos a escribir de nuevo match o coincidir en las versiones en español y le voy a decir que estoy buscando este valor. Lo estoy poniendo entre comillas, también lo hubiera podido poner como referencia. Selecciono el rango, que en este caso es la fila, 0 luego, y al darle enter vemos que esa expresión que estoy buscando está en la segunda columna de mi rango. Ahora, hay algo muy importante y es que si yo trato de hacer el match, por ejemplo, voy a buscar este valor, pero en un área rectangular. Al darle enter, una vez que termino la fórmula, él me va a dar un error, porque coincidir no puede buscar en rangos rectangulares, solo en filas o en columnas. Esto es muy importante, en el que a diferencia de índice, solo puede buscar horizontal o verticalmente, pero no en un área más grande. Una aplicación interesante de estas dos fórmulas es cuando las unimos para buscar un valor determinado dentro de una tabla. En este ejemplo queremos encontrar el valor del material M016 dentro de la tabla que tenemos a la izquierda y lo vamos a hacer usando índice y coincidir. Para eso entonces aquí en la barra de fórmulas vamos a iniciar
escribiendo la fórmula índice. Luego, el primer parámetro sabemos que es un rango. Como necesitamos el precio, vamos a traer la columna de precios, que en este caso es la columna C, y luego la vamos a fijar. El siguiente parámetro sabemos que es la posición, pero como no la conocemos, para esto vamos a usar la fórmula de coincidir. Entonces, en lugar de poner allí una posición, un número, vamos a escribir la fórmula coincidir, en este caso va a ser match, y le vamos a preguntar qué vamos a buscar. Vamos a buscar el material M016. Recordemos que se puede escribir entre comillas dentro de la fórmula o puedo hacer directamente la referencia si está escrito en otra celda. En este caso vamos a hacer la referencia. ¿En dónde buscamos el material? Pues en la columna de materiales. Entonces el rango que voy a usar para esta fórmula va a ser el de la columna B. Lo fijo, escribo 0 para hacer una búsqueda exacta, cierro su paréntesis y cierro también el paréntesis de la función de índice. Y al dar Enter podemos ver que está el valor de este material M016. Obviamente si aquí hacemos el cambio como siempre, vamos a ver que allí en la referencia va a cambiar y de esta manera tenemos dinámicamente a través de una fórmula el valor de este material. Y bien, te veré la próxima semana. La misión de acercar los datos a tu vida cotidiana continúa y seguiremos viendo conceptos fundamentales de Excel, de matemáticas, de estadística y un poquito de programación. Te aseguro que vale la pena, que es divertido y no tan difícil. Así que allí nos vemos.